Se suele decir que el hogar es el lugar más apacible, el refugio al que volver tras un día agotador. Yo también creí en eso, en el nido que había pasado 10 años de mi juventud construyendo. Pero nunca imaginé que en ese mismo refugio, en el lujoso cuarto de baño que yo misma diseñé, se estaría desarrollando una escena tan sórdida, una traición tan cruel, que convertiría mi casa en el escenario de una tragedia. Y yo, de ser una esposa completamente entregada a su marido, me vi forzada a convertirme en una directora improvisada, orquestando una fiesta que ni mi marido ni su familia podrían digerir en toda su vida. Aquella tarde, decidí volver a casa antes de lo habitual. Era nuestro 10º aniversario de bodas. Un hito importante que había esperado con anhelo durante mucho tiempo. Había cancelado una reunión crucial y dejado de lado todo el trabajo en mi cadena de spas para poder preparar personalmente una cena muy especial para mi marido. De camino a casa, incluso me detuve en una vinoteca para elegir la botella más exquisita, un Vega Sicilia que Javier, mi marido, siempre había soñado con probar. Mi corazón rebosaba de una felicidad sencilla, imaginando su rostro de sorpresa y alegría al ver todo lo que había preparado. 10 años, un camino nada corto. Habíamos superado juntos innumerables altibajos, y yo siempre creí que nuestro amor era lo suficientemente fuerte para vencerlo todo. En cuanto el coche entró en la entrada del chalet, noté algo extraño. La puerta principal estaba simplemente entornada, no cerrada con llave como de costumbre. Arrugué el ceño, pero luego pensé que seguramente sería Sofía, la joven empleada del hogar, que habría salido un momento a sacar la basura y se habría olvidado de cerrar. Entré en casa cargando la bolsa con la compra y la botella de vino. La espaciosa villa estaba inusualmente silenciosa. Normalmente, a esta hora, Sofía saldría a recibirme, preguntándome animadamente por mi día. Pero hoy, ni un alma. Sofía, ¿ha llegado ya el señor Javier? Pregunté en voz alta. Pero solo el silencio me respondió. Quizás la chica ya se había ido a su pueblo en Extremadura a visitar a su familia, como me había pedido permiso hacía unos días. Y mi marido seguramente aún no habría llegado del trabajo. Bueno, así tendría más tiempo para prepararlo todo. La sorpresa sería aún mayor. Dejé las cosas en la encimera de la cocina, me quité la chaqueta de trabajo, quedándome solo con un ligero vestido de seda, y empecé a organizar todo. Al pasar por el salón, mi mirada se detuvo en la puerta del baño principal de la planta baja. La puerta, que en teoría era de uso exclusivo para nosotros dos, estaba entornada, y desde dentro se filtraba una tenue franja de luz. Oí el sonido del agua corriendo. No era la ducha, sino el llenado regular y rítmico de la bañera de hidromasaje. Mi corazón dio un vuelco. ¿Javier ya estaba en casa? ¿Por qué no me había avisado? Seguramente él también quería darme una sorpresa. La idea me hizo sonreír. Me acerqué de puntillas, pensando en darle un buen susto. Pero cuando estaba a solo unos pasos de la puerta, me detuve en seco. El sonido del agua continuaba, pero ahora se mezclaba con otro sonido. Risas. No de una, sino de 2 personas. Una risa grave y cálida, familiar hasta en el último aliento, la de Javier, y otra risa, aguda y cristalina, la voz que oía todos los días. «¡Ay, qué tonto eres, Javier!», era la voz de Sofía. La sangre se me heló en las venas. Mi cuerpo entero se quedó paralizado, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. No, no podía ser. Seguramente había oído mal. Sofía se había ido a su pueblo. Seguro que él tenía la televisión puesta ahí dentro. Me aferré a esa excusa absurda, apoyando mi mano temblorosa en la pared, pero los sonidos que siguieron destrozaron cualquier atisbo de autoengaño. El chapoteo del agua, susurros y unos gemidos suaves e inconfundibles. Eran como miles de agujas envenenadas clavándose directamente en mis tímpanos, atravesando mi pecho y anclándose en mi corazón. Sentí que el mundo daba vueltas a mi alrededor, que las piernas no me sostenían. Me agarré con fuerza a la pared, tambaleándome, y me acerqué para mirar por la rendija de la puerta. Y entonces lo vi. Una imagen que probablemente no olvidaría ni en el más allá. En la neblina del vapor, bajo la cálida luz amarilla del baño, Javier, el hombre con el que había compartido mi vida durante 10 años, estaba sumergido en la bañera de hidromasaje. Y sentada frente a él, sin una sola prenda de ropa, estaba Sofía. Se apoyaba en el borde de la bañera, con sus largas piernas sobre los hombros de mi marido. Él le masajeaba la espalda desnuda, mientras le hablaba y sonreía con ternura. Se estaban bañando juntos en mi bañera, en mi casa, justo el día de nuestro 10º aniversario de bodas. Extrañamente, no lloré. Las lágrimas no acudieron. El dolor extremo pareció transformarse en algo más. Algo frío y afilado. Sentí como si un monstruo acabara de despertar de las profundidades de mi alma. Retrocedí en silencio, paso a paso, sin hacer el menor ruido.
No grité, no aporré la puerta, no hice nada de lo que una esposa traicionada haría normalmente. Mi mente estaba en blanco, pero a la vez, terriblemente lúcida. Subí directamente al segundo piso, entré en nuestro dormitorio y luego en la habitación de Sofía. Abrí sus armarios. Con una calma escalofriante, empecé a recoger toda su ropa, desde los caros trajes de Javier y sus vestidos de seda de marca, hasta la última prenda de ropa interior. Lo cogí todo, sin dejar ni un hilo. Recogí también sus toallas, sus móviles y sus carteras que estaban sobre las mesillas. Lo llevé todo a la planta baja y lo arrojé en un rincón oscuro del trastero. Luego, volví al pasillo, hacia el cuarto de baño. Sus risas y juegos todavía se oían, repugnantes y estridentes. Cerré la puerta suavemente. Saqué el manojo de llaves de mi bolso y busqué la del baño principal. La introduje en la cerradura. El sonido del metal contra el metal produjo un clic seco. Giré la llave. Sonó un segundo clic. Estaban encerrados, completamente desnudos, sin ropa, sin móviles, sin escapatoria. Una vez hecho, caminé con calma hacia el salón y me senté en el suave sofá de cuero. Cogí mi móvil, deslicé el dedo rápidamente por la pantalla y abrí WhatsApp. Busqué el grupo de chat con el nombre tan bonito, Familia Robles, donde estaban mis suegros, tíos y primos de Javier. Respiré hondo y escribí un mensaje, con un tono alegre y entusiasta. Hola a todos. Tengo una gran sorpresa. Esta noche organizamos una fiesta muy especial en casa. Me gustaría invitaros a todos a que vengáis ahora mismo a celebrarlo con nosotros. Habrá una actuación acuática verdaderamente espectacular que os aseguro que no olvidaréis jamás. Le di a enviar. Sonó la notificación. Dejé el móvil sobre la mesa, me recliné en el sofá y cerré los ojos. A mis oídos ya llegaban los golpes en la puerta y los gritos de pánico desde el baño. Una sonrisa gélida se dibujó en mis labios. Mi fiesta sorpresa no había hecho más que empezar. ¿Sienten curiosidad por saber qué actuación tan especial presenciaría toda la familia política cuando llegara? ¿Y a qué humillación se enfrentarían los dos adúlteros? Si quieren saber la respuesta, no duden en suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Volveremos con los acontecimientos más intensos en la próxima entrega. Agradecemos sinceramente su atención. Los gritos frenéticos de Javier y el llanto agudo de Sofía resonaban tras la puerta del baño, pero ya no me afectaban. Eran solo el sonido de fondo de una película muda que se proyectaba en mi mente, una película de 10 años titulada Felicidad. 10 años antes, yo era Carmen, una joven de 26 años con un futuro brillante por delante. Acababa de obtener una beca completa para un máster en Administración de Empresas en una prestigiosa universidad de Londres. Un billete de oro por el que había trabajado sin descanso. Toda mi familia y amigos se alegraron por mí. Decían que estaba a punto de desplegar mis alas y volar hacia un cielo más grande. Pero entonces conocí a Javier. Era 2 años mayor que yo, director de marketing en una filial de la empresa donde yo hacía mis prácticas. Tenía un aspecto elegante, una sonrisa cálida, y una elocuencia capaz de derretir el corazón más gélido. Me cortejó con persistencia y romanticismo. No me prometió cosas lejanas. Solo me dijo, «Quédate aquí conmigo, Carmen. Tu cielo no tiene por qué estar en un lugar lejano. Puede estar aquí mismo, entre mis brazos». Y yo, una mujer siempre fuerte y racional, caí rendida. Renuncié a mi sueño de Londres, a la beca, a la prometedora carrera que me esperaba. Lo elegí a él, elegí un futuro que creía lleno de sol y mar azul. Nuestra boda se celebró con la bendición de todos. Mis padres, aunque un poco apenados por su hija, se sintieron aliviados al verme feliz. Mi suegra, Pilar, era en aquel entonces una mujer increíblemente comprensiva. Me cogió la mano y me aconsejó, «Carmen, mi Javier es un poco infantil, con un alma de artista. Ahora que vienes a casa, sé su esposa, y también su amiga. Guíalo por mí, ¿quieres? Desde hoy, eres mi hija». Me emocioné hasta las lágrimas, y me prometí a mí misma amar a esta familia como si fuera la mía. Los primeros años de matrimonio fueron pura miel. Vivíamos en un pequeño apartamento de alquiler, pero siempre lleno de risas. Decidí no trabajar por cuenta ajena. Con el poco capital que mis padres me dieron como dote, abrí un pequeño spa especializado en tratamientos herbales. Era mi pasión y quería convertirla en mi carrera. Javier me apoyó incondicionalmente. «Tú haz lo que te gusta», decía. «Del resto me encargo yo». Pero la vida no es un cuento de hadas. Al principio, mi spa tuvo muchas dificultades, y su trabajo tampoco iba muy bien. Hubo momentos en que apenas nos quedaban unos cientos de euros para pasar la semana, pero no nos desanimamos. Yo trabajaba hasta tarde, investigando productos, atendiendo a los clientes yo misma. Él, después de su jornada, me ayudaba a repartir folletos y a limpiar el local. En aquellos días difíciles,
nuestro amor se hizo aún más fuerte. Pensé que con él a mi lado, podría superar cualquier obstáculo, y el esfuerzo dio sus frutos. Mi spa empezó a ganar renombre. Los clientes aumentaban cada día. De un pequeño local, lo expandí a una cadena de 3 grandes spas en la ciudad. El dinero empezó a fluir. Lo primero que hice no fue comprarme cosas para mí, sino un chalet en una nueva urbanización, una casa espaciosa con jardín, para que mis suegros estuvieran cómodos cuando vinieran de visita. No dudé ni un segundo en poner la casa a nombre de los dos. Pensaba que era el fruto de nuestro esfuerzo conjunto. Le compré a Javier un coche de lujo para que se moviera con comodidad, para que no tuviera que sufrir el calor ni la lluvia. Le regalé a mi suegra joyas de diamantes y bolsos de marca que ella solo se había atrevido a mirar en las revistas. Le conseguí un trabajo estable a mi cuñada en la empresa de un amigo. Hice todo sin calcular, con la simple idea de que eran mi familia. Javier, con el sólido respaldo económico que yo le proporcionaba, también ascendió rápidamente en su trabajo. Fue ascendido a director general de marketing, convirtiéndose en un hombre de éxito y pulcro. Estaba cada vez más ocupado, pero el amor que me profesaba parecía no haber cambiado. Me llamaba cada mediodía, me compraba regalos sorpresa, me susurraba palabras de amor cada noche. El éxito que tengo hoy te lo debo en gran parte a ti, decía siempre. Eres la mujer más maravillosa de mi vida. Yo me sumergía en esas palabras. Estaba orgullosa no solo de mi éxito profesional, sino también de tener un marido que me amaba profundamente y una familia política que me valoraba. Creía ser la mujer más feliz del mundo. No sabía que todo era una ilusión, que a mis espaldas, el marido en quien confiaba ciegamente estaba usando el brillo que yo le había dado para construir otro mundo, un mundo pecaminoso en el que yo era solo una sombra borrosa. Y tampoco sabía que mi decisión de aliviar las cargas de mi marido, por pura compasión, sería el acto de abrirle la puerta a una serpiente venenosa para que destrozara mi hogar. Nuestra vida transcurría en esa falsa plenitud. Mis spas prosperaban. El trabajo de Javier era cada vez más absorbente. A menudo tenía que viajar por trabajo, atender a socios importantes hasta altas horas de la noche. Yo lo comprendía perfectamente. Entendía la presión de un hombre en una posición alta. Me limitaba a apoyarlo en la sombra, cuidando de sus comidas y su descanso. Me dolía verlo llegar a casa agotado y tener que lavar y planchar su propia ropa. Me daba pena. ¿Y si contratamos a alguien para que nos ayude en casa, cariño? Le propuse. Últimamente te veo muy cansado. Con alguien que nos eche una mano con las tareas, tendrás más tiempo para descansar. Al principio Javier se negó. Me cogió la mano, con voz conmovida. No hace falta, mi amor, puedo hacerlo yo. No quiero a un extraño en casa, nos quitaría nuestra intimidad. Al oír eso, mi amor por él creció aún más. Pero después de insistir varias veces, diciéndole que yo también estaba ocupada y no tenía mucho tiempo para cuidarlo como se merecía, aceptó a regañadientes. Está bien, haré lo que quieras. Pero tenemos que encontrar a alguien de confianza y discreta, ¿eh? No me gustan las personas entrometidas y chismosas. Y entonces apareció Sofía. La recomendó un pariente lejano de mi suegra. La primera vez que la vi, me causó una excelente impresión. Era una chica de apenas 19 o 20 años, con un rostro ovalado y unos grandes ojos negros que siempre miraban a los demás con timidez y aprensión. Es huérfana de padre desde pequeña, y su madre está siempre enferma. Tiene varios hermanos pequeños en edad escolar. Tuvo que dejar los estudios para venir a la ciudad a buscarse la vida, me contó el pariente. Al oír su historia, sentí una profunda compasión. Miré a aquella chica delgada y pálida, con su ropa vieja y gastada, y mi corazón se conmovió. Decidí contratarla de inmediato, con un sueldo incluso superior al de otras empleadas con más experiencia. La traté como a una hermana pequeña. Le compré ropa nueva, le proporcioné todo lo necesario para su aseo personal. Sofía, considera esta tu casa. Si tienes cualquier problema, no dudes en decírmelo, le dije. Sofía demostró ser una empleada increíblemente trabajadora y discreta. Hacía todas las tareas, desde limpiar y cocinar hasta lavar la ropa, a la perfección. Cocinaba de maravilla, y siempre sabía cómo variar los menús para adaptarse a nuestros gustos. Era de pocas palabras, siempre hacía su trabajo en silencio, sin entrometerse jamás en los asuntos de la casa. Estaba muy satisfecha. Creía haber encontrado a la persona ideal. Javier al principio parecía algo incómodo, pero poco a poco se fue abriendo. Elogiaba la comida de Sofía, su diligencia. Mi suegra cada vez que venía de visita también la alababa. Esta chica es un tesoro. Rápida, limpia y además buena. Carmen, hija, tienes buen ojo para la gente. No sabía que detrás de esa apariencia inocente y desvalida se escondía un cálculo lleno de malicia.
No sabía que mi bondad se había convertido en una herramienta, en un pasaporte para que ella entrara en mi casa y se apoderara de todo lo que era mío. Las primeras señales fueron muy sutiles, tanto que las pasé por alto. Una vez, al volver de un viaje de trabajo, encontré en la mesa del comedor un jarrón de lirios blancos, las flores a las que soy alérgica. Le pregunté y Sofía, titubeando, respondió: «Las vi tan bonitas que las compré para decorar». «Lo siento mucho, señora, no sabía que le daban alergia». Javier la defendió de inmediato. «Vamos, cariño, la chica no lo sabía, lo ha hecho con buena intención. No la regañes». Yo también lo pensé. Un simple descuido. No sabía que era una prueba, una provocación encubierta. Luego, hubo ocasiones en las que sorprendí a Sofía vistiendo camisetas de tirantes demasiado escotadas o shorts diminutos mientras limpiaba la casa. Al verme, se cubría rápidamente con una chaqueta, con expresión de culpabilidad. «Lo siento, señora. Se me ha mojado toda la ropa y solo me he puesto esto un momento». Javier una vez más salió en su defensa. «Con este calor es normal que la chica vista así para estar más fresca. Eres demasiado estricta. Solo estamos los tres en casa, a nadie le importa». Volví a guardar silencio. Me recriminé a mí misma. Estaba siendo demasiado exigente, demasiado desconfiada, pero las cosas se volvieron cada vez más evidentes. Empecé a notar las miradas extrañas que Javier le dedicaba a Sofía. Miradas furtivas que duraban más de lo normal. Las veces que él accidentalmente le rozaba la mano al pasarle algo, las bromas con un tono algo más íntimo, sentí una vaga inquietud. Pero cada vez que intentaba decir algo, él lo aplastaba con razones perfectamente lógicas. «La chica es inocente y digna de lástima. No la trates así. Tú eres la jefa. Tienes que ser un poco más generosa. No dejes que unos celos absurdos arruinen el ambiente familiar». Convirtió mi legítima preocupación en egoísmo y mezquindad. Construyó para Sofía una imagen de víctima perfecta, una joven inocente acosada por una jefa difícil. Y yo, en esa obra de teatro, me convertí sin quererlo en la villana. No sabía que mientras yo me atormentaba, a mis espaldas, una relación pecaminosa había comenzado a germinar, esperando el momento de florecer en mi propia casa. La sensación de inquietud era como una nube negra. Al principio, solo una pequeña mancha en el horizonte, pero fue creciendo y extendiéndose hasta cubrir todo mi cielo azul. Intenté desechar los pensamientos negativos, diciéndome a mí misma que estaba siendo demasiado sensible. Pero los comportamientos extraños de Javier y Sofía se hicieron más frecuentes, más obvios, impidiéndome seguir haciendo la vista gorda. Todo empezó con cosas muy pequeñas. Javier comenzó a prestar una atención inusual a su apariencia, compró más ropa nueva, empezó a usar un perfume más caro y pasaba más tiempo frente al espejo cada mañana. Cuando le preguntaba, se limitaba a sonreír. «Tengo que cuidar mi imagen, ¿no? Mi esposa es una gran empresaria». La explicación sonaba dulce, pero sentí que algo no encajaba. No estaba cambiando por mí, sino por otra persona. Luego estaban las noches en las que decía tener que reunirse con socios, pero volvía sin oler a alcohol, solo a su propio perfume. También empezó a tener llamadas telefónicas secretas. A menudo salía al balcón, cerrando la puerta de cristal, para hablar. Si me acercaba, colgaba apresuradamente. «¿Cosas de la empresa?» «No es nada», cariño decía. Su secretismo me irritaba enormemente. Empezamos a tener pequeñas discusiones, silencios tensos. El ambiente en casa ya no era tan cálido como antes. Y entonces, una noche, encontré la primera prueba. Una prueba irrefutable. Mientras recogía su ropa sucia para meterla en la lavadora, descubrí una mancha de pintalabios rojo cereza en el cuello de su camisa blanca. El corazón se me encogió. Sabía con certeza que no era mi pintalabios. Yo usaba otro color y nunca tenía la costumbre de dejar marcas en la ropa de mi marido. Me quedé paralizada en el baño, con la camisa en la mano, sintiendo como si estuviera sosteniendo el cuchillo que acababa de apuñalarme. No monté una escena en ese momento. Traté de mantener la calma. Dejé la camisa a un lado y esperé a que Javier saliera de la ducha. Cuando salió con una toalla alrededor de la cintura, le mostré la camisa, esforzándome porque mi voz no temblara. «¿Puedes explicarme esta mancha de pintalabios?» Javier miró la mancha y su rostro cambió por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura e incluso se rió con naturalidad. «Ah, ¿esto?» Seguramente fue durante la cena con los socios. La secretaria de ellos bebió demasiado, y al brindar me rozó sin querer. «Es una tontería, cariño, no te hagas malas ideas». Se acercó para abrazarme, pero yo retrocedí un paso, mirándolo fijamente con una frialdad glacial. «¿Solo un accidente? ¿Estás seguro?» «Claro que sí», dijo, con voz firme. «¿No confías en mí? ¿En 10 años? ¿Te he mentido alguna vez?»
Su pregunta fue como un puñal que se retorcía en mi herida. Sí, durante 10 años había confiado ciegamente en él, y esa misma confianza ahora me hacía sentir como una idiota. De acuerdo, no discutiré más. Dejaré que yo misma lave esta camisa para que quede bien limpia, dije, y me di la vuelta, dejándolo desconcertado en la habitación. Pero no lavé la camisa. La guardé cuidadosamente en una bolsa y la escondí en mi armario. Sería la primera prueba. A partir de esa noche, ya no era la Carmen ingenua. Empecé mi propia investigación, una investigación silenciosa y dolorosa. Comencé a prestar atención a todo. Al horario de Javier. Anoté las veces que decía irse de viaje de negocios, las veces que llegaba tarde. Revisé los gastos de nuestra cuenta conjunta. Descubrí retiradas de efectivo inusuales, pagos en lugares de los que nunca me había hablado. También empecé a observar a Sofía. La veía usar el móvil a escondidas durante sus horas de trabajo. Una vez, pasé por su habitación y la vi abrazando un gran oso de peluche, el mismo que había visto a Javier traer a casa unos días antes. Dijo que era el regalo de cumpleaños para la hija de su jefe. Mi suegra, Pilar, también se comportaba de forma muy extraña. Venía a casa con más frecuencia, pero no para visitarme a mí, sino para hablar con Sofía. A menudo se sentaban en la cocina, susurrando. Cuando yo aparecía, se callaban de inmediato y cambiaban a un tema trivial. También le hacía regalos a Sofía, una bonita pinza para el pelo, una crema facial, la trataba mejor que a mí. Sentí que se estaba formando una alianza oscura en mi propia casa, y que yo estaba siendo marginada. La sospecha, la soledad y la sensación de traición devoraban mi alma. Me volví más callada, más reservada. Javier, al notarlo, fingía preocupación. ¿Qué te pasa últimamente? Siempre pareces cansada y pensativa. Si algo te preocupa, tienes que contármelo. Interpretó el papel de marido atento a la perfección, mientras que él era la causa de todo mi sufrimiento. Yo solo sonreía débilmente y negaba con la cabeza. No es nada, solo tengo mucho trabajo. No podía decirle la verdad. Aún no tenía pruebas suficientes. Si montaba una escena ahora, lo negarían todo y yo me convertiría en una esposa celosa y paranoica. Tenía que esperar, reunir más pruebas. Necesitaba una prueba de hierro, una prueba irrefutable para desenmascarar a todos. Y no sabía que mi siguiente decisión, una decisión que parecía muy moderna e inteligente, sería la que me traería la prueba más espantosa. Vivir bajo el mismo techo con las personas que sospechas que te están engañando es una tortura. Cada día tenía que ponerme una máscara, fingir alegría, fingir confianza, mientras mi corazón se retorcía de dolor y duda. Sabía que no podía seguir así. Necesitaba saber la verdad, por muy cruel que fuera. Y entonces, una idea surgió en mi mente. Cámaras. En esta era tecnológica, nada podía revelar la verdad de manera más efectiva que esos ojos electrónicos que nunca duermen. Con la excusa de garantizar la seguridad de la casa, le propuse a Javier instalar un sistema de cámaras de vigilancia. Él, probablemente para no parecer sospechoso, aceptó de inmediato. Buena idea, cariño. Últimamente la seguridad está complicada. Instalar cámaras nos dará más tranquilidad. Incluso se mostró muy entusiasta, contactando él mismo con una empresa de instalación. Pero yo me le había adelantado. Le dije que tenía un amigo en ese sector que podía hacerlo a mejor precio y garantizar nuestra privacidad. Por supuesto, era solo una excusa. Había investigado por mi cuenta y elegido un tipo de cámara oculta súper pequeña, que podía camuflarse perfectamente y conectarse directamente a mi móvil. Ese día pedí el día libre en el trabajo, diciendo que era para supervisar la instalación. Hice que el técnico instalara las cámaras normales en lugares visibles como la entrada, el jardín y el salón. Pero, al mismo tiempo, instalé en secreto las microcámaras en los lugares que consideraba más sensibles. Una oculta en el reloj de sobremesa del salón, frente al sofá, otra camuflada como un cargador de móvil en el despacho de Javier. Y la última, la coloqué en un rincón discreto de la cocina. No me atreví a poner una en el dormitorio. Quizás una parte de mí todavía temía enfrentarse a la peor de las escenas. Los primeros días, todo parecía normal. A través de la pantalla de mi móvil, solo veía la rutina diaria. Sofía seguía trabajando diligentemente. Javier iba y venía del trabajo a sus horas. Llegué a preguntarme si realmente no estaría siendo demasiado paranoica, pero un miércoles por la tarde, mientras estaba en la oficina, recibí una notificación de movimiento de la cámara del salón. Abrí la aplicación. Javier había vuelto a casa antes de lo habitual. Me había dicho que tenía una reunión importante que se alargaría hasta la noche. Otra mentira. Entró en casa, miró a su alrededor y fue directo a la cocina, donde Sofía estaba preparando la cena. Cambié a la cámara de la cocina, y entonces lo vi.
Javier se acercó por detrás, rodeó la cintura de Sofía con sus brazos y la abrazó. Ella no se resistió en absoluto. Al contrario, echó la cabeza hacia atrás, apoyándose en su hombro, riendo suavemente. Se susurraron algo. Luego Javier se inclinó y le besó la nuca. Sus manos ya no se limitaban a la cintura, sino que empezaron a deslizarse hacia abajo. La sangre me hirvió. Tuve que morderme el labio con fuerza para no gritar en medio de la oficina. Así que era verdad. Ya no era una sospecha. Era una realidad sucia que se desarrollaba en mi propia casa. Quise salir corriendo hacia casa, pillarlos infraganti, pero la razón me detuvo. Esta prueba aún no era lo suficientemente fuerte. Podrían negarlo, decir que era solo una broma. Necesitaba algo más contundente. Apagué la pantalla, tratando de concentrarme en el trabajo, pero mi mente era un torbellino. El golpe de gracia llegó 2 días después, un viernes por la mañana. Le dije a todo el mundo en casa que tenía que ir a un viaje de negocios a Valencia y que volvería tarde. Por supuesto, no fui a ninguna parte. Conduje hasta una cafetería cerca de casa. Me senté allí y pegué los ojos a la pantalla de mi tablet, que transmitía en directo las imágenes de las cámaras. Después de que me fui, Javier tampoco fue a trabajar. Se quedó en casa, diciendo que se encontraba un poco mal. La casa quedó solo para él y Sofía. No actuaron de inmediato. Mantuvieron una cierta distancia, como si estuvieran en guardia. Pero sobre las 10 de la mañana llegó mi suegra, Pilar. Me sorprendió. ¿Qué hacía allí a esa hora? Y entonces, la conversación entre los tres, grabada con total claridad por la cámara oculta en el reloj, reveló una conspiración espantosa. «Mamá, ¿por qué vienes a estas horas?» La voz de Javier sonaba un poco molesta. «Si no vengo, ¿cómo voy a saber lo vagos que sois?», dijo Pilar, pero su tono no era de reproche. Se sentó en el sofá. Sofía se apresuró a traerle un vaso de agua. «¿Se ha ido ya Carmen?», preguntó. «Sí, está de viaje de trabajo. No vuelve hasta la noche», respondió Javier. Bien, asintió Pilar. «Entonces seré breve. Ya sé lo vuestro». Javier y Sofía se miraron, atónitos. «Mamá, ¿de qué hablas?» «No finjáis», rió Pilar con desdén. «¿Creíais que podíais engañarme? Pero bueno, no os culpo. ¿Qué hombre no se cansa de lo mismo? Carmen es muy capaz, sí, pero es demasiado rígida, siempre pensando en el trabajo. Es normal que te hayas aburrido de ella». No podía creer lo que oía. Mi suegra no solo lo sabía, sino que lo aprobaba, pero su voz se tornó seria. «Una cosa es jugar y otra es saber limpiarse la boca. No podéis dejar que Carmen se entere. Si lo descubre, montará un escándalo, pedirá el divorcio y querrá dividir los bienes. Y eso sería un problema. Ahora mismo, todo está a su nombre. Si te divorcias ahora, te irás con las manos vacías, hijo». «Entonces, ¿qué hago, mamá?», preguntó Javier, con voz desconcertada. «Sigue con Sofía, pero con discreción», dijo Pilar, con voz calculadora. «Es una chica buena, y nos debe mucho. No se atreverá a decir nada. Haz como si tuvieras una hermanita a la que cuidar. Y a Carmen, sigue tratándola con dulzura para que continúe trayendo dinero a casa. Esperamos unos años más, hasta que tengamos el control de la economía. Y entonces, si quieres dejarla, ya será otro cantar». Se giró hacia Sofía y le dio una palmadita en la mano. «Y tú, niña, sé buena y haz caso a lo que te digo. No te dejaré en la estacada». Estaba petrificada en la cafetería. Todo mi cuerpo temblaba. Así que esto no era solo una infidelidad. Era una estafa organizada. Y mi suegra era la autora intelectual. No solo querían traicionarme sentimentalmente, querían arrebatarme todo mi patrimonio. Me habían convertido en un peón en su sucio juego de ajedrez. Mis lágrimas corrían, pero esta vez no eran de dolor, sino de rabia y un odio profundo. Querían jugar una partida de ajedrez. Muy bien, jugaría con ellos. Pero en esta partida, la que daría el jaque mate final, sería yo. Y no sabía que el día que elegiría para dar la vuelta al tablero sería el aniversario más sagrado de nuestro matrimonio. Desde el día que vi aquel fatídico vídeo, me convertí en otra persona. La cáscara de esposa buena y sumisa se hizo añicos. Dentro, solo quedaba una Carmen fría, astuta y calculadora. Ya no lloraba ni me lamentaba. Cada día iba a la oficina, sonreía y dirigía mi negocio a la perfección. Pero al volver a casa, me ponía otra máscara, la del cansancio y la preocupación, para ocultar la tormenta que rugía en mi interior. Sabía que si revelaba mi cambio demasiado pronto, se pondrían en alerta. Mi obra de teatro debía representarse a la perfección hasta el final. Comencé un contraataque silencioso. Siguiendo el consejo de mi abogado David, recopilé en secreto todas las pruebas. Guardé copias de seguridad de todos los vídeos de las cámaras ocultas.
Descargué todos los extractos bancarios, marcando cada gasto sospechoso de Javier. Reuní todos los documentos de compra de la casa, los coches, los seguros que estaban a mi nombre. Lo organicé todo meticulosamente, creando un dossier irrefutable. Con cada prueba añadida, sentía que tenía una bala más en mi cargador. Al mismo tiempo, empecé a ejecutar mi propio plan financiero. Con la excusa de necesitar una gran suma de capital para abrir la cuarta sucursal del spa, le pedí a Javier que firmara varios documentos de autorización. Él, quizás con la conciencia culpable y queriendo parecer un marido que apoya a su esposa, firmó sin dudar, sin leer la letra pequeña. No sabía que entre esos papeles había un documento crucial, un poder notarial que me otorgaba plenos poderes para disponer de los bienes gananciales del matrimonio. Con ese papel en mi poder, transferí en silencio la mayor parte de nuestros ahorros conjuntos a una nueva cuenta a mi nombre. También empecé a traspasar los contratos comerciales importantes de mis spas a una nueva sociedad que había constituido en secreto. Estaba construyendo, poco a poco, mi propio bote salvavidas, preparándome para el día en que abandonaría el barco que se hundía, llamado matrimonio. La vida en esa casa se convirtió en un gran escenario donde los cuatro éramos actores. Javier y Sofía seguían viéndose a mis espaldas, aunque con más cautela. Mi suegra seguía interpretando el papel de suegra comprensiva, llamándome de vez en cuando para preguntarme cómo estaba y aconsejarme que fuera más dulce con mi marido. Y yo interpretaba el papel de una esposa agotada por el trabajo, un poco triste por el descuido de su marido, pero que confiaba plenamente en él. Provoqué deliberadamente pequeñas discusiones, enfados sin importancia, para que pensaran que seguía siendo una mujer ingenua, celosa por tonterías. No sabían que cada uno de sus actos, cada una de sus mentiras, estaba bajo mi atenta mirada. El tiempo pasó volando, y pronto se acercó nuestro 10º aniversario de bodas. Una idea cruzó mi mente. Era el momento perfecto para bajar el telón. Un aniversario, un día que debería estar lleno de amor y felicidad, se convertiría en un día de juicio, un día de verdad y humillación. Decidí convertir ese día en un arma. Un golpe mortal a su farsa. Una semana antes del aniversario, comencé a planearlo. Me mostré increíblemente entusiasmada. Cariño, le dije a Javier, ya casi es nuestro 10º aniversario. Quiero hacer algo realmente especial. Él, quizás para compensar sus culpas o simplemente para seguir con su actuación, se mostró muy receptivo. Claro que sí, mi amor. Lo que tú quieras lo tendrás. Quiero, dudé, fingiendo timidez. Quiero prepararte una cena romántica. Solo para nosotros dos, aquí en casa. Cocinaré tus platos favoritos. Recordaremos viejos tiempos. ¡Qué gran idea!, exclamó, abrazándome. Esa noche volveré muy pronto. Te prometo que ninguna reunión ni ningún socio se interpondrá. No sabía que esa promesa estaba a punto de convertirse en la mentira más descarada. También hablé con Sofía. Sofía, pasado mañana es el aniversario de bodas del señor y mío. ¿Podrías pedirte el día libre e ir a tu pueblo? Me gustaría tener un espacio de total intimidad con mi marido. Sofía asintió de inmediato, con cara de comprensión. Claro que sí, señora. La entiendo perfectamente. No se preocupe. Esa mañana me iré temprano. No sabía que no le estaba dando el día libre. Le estaba dando la excusa perfecta para quedarse y participar en su propia fiesta privada. Todo estaba preparado. El escenario estaba montado. Los actores estaban listos para sus papeles. Yo también estaba lista para mi rol de directora. Hablé con mi abogado, David, y le conté mi plan. Se preocupó un poco, pero finalmente aceptó ayudarme. Prometió estar allí en el momento justo, con todas las pruebas irrefutables. Y entonces llegó el día fatídico. Por la mañana me desperté y miré al hombre que dormía profundamente a mi lado. 10 años. Había pasado 10 años amando a este hombre. Pero hoy sería el último día. Ya no sentía dolor, solo una determinación fría. Convertiría este aniversario en el funeral de nuestro matrimonio. Les haría pagar por todo lo que habían hecho. Les haría recordar esta fiesta sorpresa para siempre. Pero no sabía que la realidad que estaba a punto de presenciar esa tarde sería aún más cruda y sórdida de lo que mi mente había preparado para enfrentar. El día de nuestro 10º aniversario de bodas comenzó como un sueño. Me levanté temprano y preparé un desayuno espléndido. Javier me abrazó por la espalda, inhalando el aroma de mi pelo y susurrando: «Feliz aniversario, mi amor. Esta noche, el mundo entero será tuyo». Sus palabras seguían siendo dulces como la miel, pero yo solo sentía una frialdad espinosa. Sonreí, me di la vuelta y le di un beso ligero en los labios. «Te esperaré». Después de que se fue a trabajar, empecé a preparar mi fiesta. Fui al supermercado y compré los ingredientes más frescos. Limpié la casa, puse un jarrón de rosas rojas, las que él solía regalarme.
Decoré el comedor con velas aromáticas y suaves cintas de seda. Todo estaba preparado a la perfección, como si realmente estuviera esperando una velada romántica. Pero al mismo tiempo, comprobé las cámaras secretas. Todas funcionaban bien. También llamé a mi abogado, David, para confirmar la hora. Todo estaba en su sitio. Sobre las 4 de la tarde, mientras estaba en la cocina dando los últimos toques al solomillo, sonó mi teléfono. Era Javier. Hola, cariño. Dime, intenté que mi voz sonara alegre. ¿Ya vienes de camino? Hubo un silencio de unos segundos al otro lado, y luego su voz sonó cansada y culpable. Mi amor. Lo siento muchísimo. Ha surgido algo inesperado. El director general acaba de volar desde Singapur y ha convocado una reunión de emergencia con toda la directiva. No puedo negarme. Seguramente no volveré hasta muy tarde. Tendremos que posponer nuestra cena. Me quedé helada, con el teléfono en la mano, como si me hubieran echado un cubo de agua fría en pleno invierno. Aunque ya sabía que era un mentiroso, aunque estaba preparada psicológicamente, no podía creer que fuera tan cruel. Justo en nuestro 10º aniversario, elegía engañarme de una manera tan descarada. No. No te preocupes. Cariño, logré reprimir un sollozo. Mi voz temblaba. El trabajo es más importante. Ve a la reunión. Yo te espero en casa. Lo siento 1000 veces, dijo, con voz afligida. Te lo compensaré, te lo juro. Te quiero muchísimo. Colgué. Me temblaban tanto las manos que el teléfono se me cayó al suelo de la cocina, haciéndose añicos, igual que mi corazón en ese momento. Había albergado una pequeña esperanza de que quizás tuviera un mínimo de conciencia. Al menos hoy. Pero no. Me había demostrado que yo no era nada para él. Las lágrimas empezaron a brotar. Por primera vez en muchos días, me permití llorar. Me dejé caer al suelo, abracé mis rodillas y sollocé. Lloré por mi estupidez, por mis 10 años de juventud tirados a la basura. Pero no lloré por mucho tiempo. El timbre de la puerta me devolvió a la realidad. Me sequé las lágrimas a toda prisa. Respiré hondo para calmarme. Miré el monitor de seguridad. Era un repartidor de flores. Recordé que había encargado un ramo de lavanda, la flor que simboliza la espera y la lealtad. Qué irónico. Abrí la puerta y recogí las flores. Pero cuando iba a cerrar, me quedé paralizada. A lo lejos, al final de la calle, vi una figura familiar. Una chica con un vestido blanco estaba allí, de pie, mirando hacia mi casa con el teléfono en la mano. Era Sofía. ¿Por qué estaba aquí? ¿No había dicho que se iba a su pueblo? Un pensamiento horrible cruzó mi mente. ¿Y si Javier no estaba en ninguna reunión? ¿Y si estaba en algún lugar cercano? ¿Con ella? ¿Y si la llamada de antes había sido solo una farsa? Corrí adentro. Abrí la aplicación de las cámaras en mi tablet. Revisé rápidamente todas las cámaras. Jardín, entrada, nada, salón, vacío, despacho, también. Mi corazón latía con fuerza. ¿Me habría equivocado? Pero cuando estaba a punto de cerrar la aplicación, se me ocurrió algo. No había instalado cámaras en nuestro dormitorio, pero sí había puesto una en el pasillo del segundo piso, justo enfrente de la puerta del dormitorio principal. Con manos temblorosas, la seleccioné. La pantalla mostró el pasillo vacío, la puerta del dormitorio cerrada, pero entonces aguzé la vista. Algo no cuadraba. Por debajo de la puerta del dormitorio se filtraba una tenue luz, y a través del sensible micrófono de la cámara oí vagamente música. Una suave melodía de jazz, la que tanto le gustaba a Javier. Estaba en casa. Me había mentido. Había vuelto a casa, pero no para sorprenderme a mí, sino para sorprender a otra mujer. Había convertido nuestro aniversario en una cita clandestina en nuestra propia casa. La furia estalló dentro de mí, consumiendo todo el dolor, toda la debilidad. Ya no podía pensar con claridad. Solo sabía que no podía dejar que se salieran con la suya. Apagué la tablet y salí directamente. No volvería de inmediato. Les daría tiempo suficiente para disfrutar de su fiesta. Conduje hasta una cafetería cercana, pedí un café solo, amargo. Me senté allí, viendo pasar los minutos en el reloj. Esperé. Esperé hasta que anocheció. Esperé hasta estar segura de que estaban en su momento de mayor éxtasis. Y entonces, cuando el reloj marcó las 7 de la tarde, me levanté. Sabía que era hora de volver. Era hora de que su obra de teatro terminara, y de que la mía, por fin, comenzara. No sabía que la escena que estaba a punto de presenciar sería aún más repugnante y descarada de lo que mi más oscura imaginación podría concebir. Conduje hacia casa en un silencio sepulcral. El camino familiar de cada día ahora parecía interminable. Con cada farola que pasaba, mi corazón se enfriaba un poco más. Ya no sentía dolor. La sensación ahora era de entumecimiento, de una aceptación brutal de que todo había terminado. Solo me quedaba un objetivo:
Hacerles pagar por su vileza. El coche se detuvo en la entrada. Las luces de la casa estaban encendidas, pero las cortinas estaban corridas. Ese torpe intento de ocultarse me pareció ridículo. Bajé del coche sin la botella de vino, sin los platos que había preparado. Solo llevaba mi móvil, mi única arma. Usé mi propia llave y abrí la puerta en silencio. La casa estaba tranquila, pero no era una tranquilidad pacífica, sino la quietud de una trampa esperando a su presa. El salón estaba vacío. La mesa romántica que había preparado seguía intacta, pero parecía desolada y fuera de lugar. La suave música de jazz seguía flotando desde el segundo piso. No subí de inmediato. Di una vuelta por la planta baja, como un propietario inspeccionando su territorio por última vez. Todo estaba en su sitio, los objetos que yo misma había elegido y colocado, pero ya no me pertenecían. Habían sido manchados por la mentira. Al pasar junto al baño principal, mi corazón volvió a dar un vuelco. La puerta no estaba cerrada, solo entornada, y desde dentro no solo llegaba música, sino otros sonidos. El agua corriendo, risas, susurros. Sentí como si una mano invisible me estrujara el corazón. ¿No estaban en el dormitorio? ¿Acaso se atrevían? Una curiosidad morbosa me impulsó. No pude evitarlo. Me acerqué de puntillas, conteniendo la respiración. A través de la rendija de la puerta, bajo la tenue luz amarilla, una escena más repugnante de lo que jamás había imaginado se reveló ante mis ojos. En la bañera de hidromasaje en forma de corazón, esa que yo había elegido especialmente para nuestros momentos de relajación, estaban Javier y Sofía, ambos completamente desnudos, sumergidos en el agua tibia y espumosa. Alrededor de la bañera, pétalos de rosa esparcidos y varias velas aromáticas encendidas creaban un ambiente increíblemente romántico. Javier estaba recostado, y Sofía sentada en su regazo, de espaldas a mí, con la cabeza apoyada en su pecho. Sus manos recorrían incansablemente el cuerpo de ella. Reían, susurraban, se daban besos húmedos. En mi bañera, en mi casa, en mi 10º aniversario de bodas. Ya no sentía nada, ni dolor, ni rabia, ni indignación, solo un asco infinito. Era como tener miles de insectos retorciéndose en mi pecho. Me había equivocado. Había subestimado su descaro. No solo me traicionaban, me estaban humillando de la forma más pública y cruel posible. Habían convertido el lugar más sagrado de nuestro matrimonio en una pocilga inmunda. Retrocedí en silencio. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una determinación que había alcanzado su punto álgido. No iba a entrar. No les daría el placer de verme gritar, de verme sufrir. No, les daría una fiesta aún más memorable. Me di la vuelta y caminé tan sigilosamente como un gato. Subí al segundo piso, a nuestro dormitorio, y luego a la habitación de Sofía. Repetí exactamente lo que había planeado. Recogí toda su ropa, del armario, de la cama, del cesto de la ropa sucia. No dejé nada, ni siquiera la ropa interior sucia. Cogí sus móviles, carteras, las llaves del coche. Lo llevé todo al trastero y lo cerré con llave. Luego, volví al pasillo de la planta baja. Sus risas todavía resonaban, repugnantes. Me acerqué y cerré suavemente la puerta del baño. El pestillo sonó con un clic seco. Luego saqué mi llavero, busqué la llave del baño y la metí en la cerradura. Un clic metálico y frío. La puerta estaba cerrada con llave desde fuera. Hecho esto, caminé con calma hacia el salón y me senté en el sofá. Cogí mi móvil, abrí WhatsApp y busqué el grupo Familia Robles. Respiré hondo y tecleé un mensaje, con un tono alegre y entusiasta, pero cada palabra estaba cargada de veneno. Hola a todos. Tengo una gran sorpresa. Esta noche celebramos nuestro aniversario con una fiesta muy especial. Me gustaría invitaros a todos, padres, tíos, primos, a que vengáis ahora mismo a celebrarlo. Habrá una actuación acuática verdaderamente espectacular que os aseguro que no olvidaréis jamás. Le di a enviar. Sonó la notificación. Dejé el móvil sobre la mesa. A mis oídos, la música de jazz se había detenido. En su lugar, oí golpes en la puerta y gritos de pánico desde el baño. ¿Quién es? ¿Quién ha cerrado la puerta? Carmen. ¿Eres tú? ¡Abre ahora mismo! Una sonrisa gélida se dibujó en mis labios. Mi fiesta sorpresa no había hecho más que empezar, y no podía esperar a ver las caras de mis distinguidos invitados cuando disfrutaran de esta actuación única en la vida. El tiempo, después de enviar el mensaje, pareció transcurrir con una lentitud exasperante. Cada segundo era una eternidad. Dentro del baño, los golpes en la puerta se volvían más fuertes, más frenéticos. Los gritos de Javier y Sofía se mezclaban, pasando de la sorpresa y la ira al pánico y el miedo. Carmen, sé que estás ahí fuera. Abre la puerta ahora mismo. No hagas estas locuras.
Señora Carmen, por favor, ábrame, tengo mucho miedo. Yo permanecía inmóvil en el sofá, con los brazos cruzados y las piernas cruzadas. Cerré los ojos, saboreando esa sinfonía de desesperación. Era exactamente el sonido que quería oír. Era el primer pago por lo que habían hecho. No respondí. Mi silencio era la tortura más cruel. Cuanto más gritaban, más demostraban su debilidad y su culpa. Unos 20 minutos después, mi móvil empezó a vibrar. Los mensajes en el grupo de la familia Robles comenzaron a llover. ¡Qué fiesta tan repentina, hija! Era la voz de una tía. ¿Hay buenas noticias? ¿Por qué no avisaste antes? Preguntaba un tío con curiosidad. Ya vamos para allá, esperamos. Y entonces, la persona que más esperaba se manifestó. Mi suegra Pilar. Esta niña, siempre con sus invenciones. Tu padre y yo estábamos a mitad de la cena. Bueno, está bien. Llamaré a los demás para que vengan también y así hay más ambiente. Sonreí. Todo iba según el plan. Ella, con su afán de presumir y su amor por el bullicio, no se perdería ninguna fiesta, especialmente una organizada por la nuera a la que en secreto quería echar. Arrastraría a todos con ella, convirtiendo mi fiesta en un evento inolvidable para todo el clan. Tal como lo había previsto, apenas media hora después, sonó el timbre. Habían llegado los primeros invitados. Miré por el monitor de seguridad. Era la hermana pequeña de Javier con su marido y sus 2 hijos pequeños. Respiré hondo. Me puse mi máscara de serenidad y fui a abrir. Hola, bienvenidos. Pasad. Sonreí, una sonrisa de perfecta anfitriona. Oye, Carmen, ¿qué fiesta es esta tan de repente? Preguntó mi cuñada sorprendida al entrar. La casa no parece preparada para una fiesta. Es una fiesta especial. Empezará en breve, respondí, con un tono cargado de intención. Poneos cómodos. Justo en ese momento, los golpes y gritos desde el baño volvieron a sonar, más fuertes y claros. ¡Socorro! ¿Hay alguien ahí fuera? Abran la puerta. Mi cuñada y su marido se miraron, sobresaltados. ¿Qué es ese ruido, Carmen? Preguntó él, desconcertado. Ah, debe ser la televisión, respondí con indiferencia, yendo a la cocina a servirles algo de beber. Seguramente una película de acción. A Javier últimamente le gustan mucho. Parecían dudar, pero al ver mi actitud tranquila, no se atrevieron a preguntar más. Pero pronto llegaron más invitados. El tío más joven con su mujer, luego 2 tías con sus familias. El salón, antes silencioso, se llenó de ruido y gente. Todos sentían curiosidad, todos preguntaban por la fiesta sorpresa, y todos oían los sonidos cada vez más desesperados que salían del baño. Por Dios, que alguien nos ayude. ¡Estamos encerrados! La voz de Sofía ya estaba ronca de tanto gritar. Carmen, eres una arpía. Abre la puerta de una vez. Se oían los insultos de Javier. Los presentes ya no podían fingir que no oían nada. Me miraban a mí, se miraban entre ellos, y los susurros comenzaron a extenderse. ¿Qué está pasando? Parece la voz de Javier y de la chica del servicio. ¿Por qué están ahí dentro? ¿Y por qué Carmen está tan tranquila? Yo seguía en silencio. Me movía sirviendo té, ofreciendo fruta. Mi rostro no mostraba la más mínima alteración, como si realmente no oyera nada. Mi calma aterradora hacía que el ambiente fuera aún más extraño y tenso. Nadie se atrevía a preguntarme directamente, solo se lanzaban miradas confusas. Y entonces llegaron los protagonistas del drama, mis suegros. Pilar entró con una sonrisa radiante, seguida por su marido, Antonio. ¿Qué fiesta es esta tan ruidosa? No pudo terminar la frase. Se detuvo en seco, notando la extraña atmósfera, y, lo más importante, oyendo los gritos de su hijo predilecto. «Javier, Javier, hijo, ¿dónde estás?», gritó, alarmada. «Mamá, sácame de aquí. Carmen me ha encerrado». La voz de Javier llegó desde dentro, llena de un alivio repentino, como si viera la luz. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Pilar corrió hacia mí, con los ojos inyectados en sangre. «Tú, ¿qué le has hecho a mi hijo? Abre esa puerta ahora mismo». Levantó la mano para abofetearme, pero retrocedí un paso y dije fríamente: «Tranquila, suegra. Su hijo está ocupado con la actuación de la fiesta. Usted y todos los demás, siéntense y esperen un poco. Lo mejor está por llegar». Tú. Estaba tan furiosa que no podía hablar. Solo jadeaba. Antonio también se acercó, con el rostro sombrío. «Carmen, no te pases, abre la puerta». «No me estoy pasando», suegro, respondí, con voz firme. «Quien se ha pasado es su hijo. Y creo que ha llegado el momento de que todos conozcan su verdadera cara». Me volví hacia los demás y alcé la voz. «Queridos tíos y primos, gracias por haber venido. La actuación que os prometí está a punto de comenzar. Solo quiero haceros una pregunta. ¿Tenéis curiosidad por saber qué regalo me ha hecho mi marido en nuestro 10º aniversario de bodas?»
Mi pregunta silenció a todos, y supe que esa puerta del baño estaba a punto de convertirse en un escenario inolvidable. Mi pregunta quedó suspendida en el aire, denso y pesado. El espacioso salón se sumió en un silencio sofocante. Ya nadie susurraba. Solo me miraban a mí, y luego a la puerta del baño que vibraba con los golpes. Los gritos desde dentro habían disminuido, reemplazados por una mezcla de súplicas e insultos. Sabían que no era una broma. Una verdadera obra de teatro estaba a punto de comenzar. Pilar, tras su arrebato inicial de ira, pareció empezar a atar cabos. Su rostro pasó del rojo a un blanco pálido. Ya no gritaba. Solo me miraba con una mezcla de odio y algo parecido al miedo. Sabía que su hijo no era un santo, pero probablemente nunca imaginó que yo me atrevería a hacer algo tan drástico. Carmen, intervino Antonio, mi suegro, con voz grave y contenida, tratando de aferrarse a la última pizca de autoridad como cabeza de familia. Te lo digo por última vez. Abre la puerta. ¿Los trapos sucios se lavan en casa? Estás avergonzando a toda la familia. ¿Avergonzando? Me volví hacia él, con una sonrisa amarga en los labios. Suegro, quien está avergonzando a la familia no soy yo. Yo solo estoy descorriendo una cortina sucia para que todos vean la verdad que se esconde detrás. Creo que, como miembros de esta familia, todos tienen derecho a saber qué clase de persona es en realidad el sobrino, el primo del que siempre han estado tan orgullosos. No esperé su reacción. Con calma, me acerqué a la puerta del baño. Puse la mano en el pomo, pero no la abrí de inmediato. Me giré y miré a todos los rostros tensos del salón. ¿Están listos para disfrutar de la actuación?, pregunté. Mi voz seguía siendo dulce, pero con una crueldad manifiesta. Nadie respondió. Solo contenían la respiración, esperando. Podía ver la curiosidad mezclada con la ansiedad en sus ojos. Querían saber la verdad, pero al mismo tiempo temían enfrentarse a ella. Muy bien, si están listos, dije, e introduje lentamente la llave en la cerradura. El sonido metálico resonó, nítido y frío, en el silencio. Dentro, al oír la llave, Javier y Sofía parecieron albergar una chispa de esperanza. Dejaron de golpear la puerta. ¡Ya abren, ya abren! Oí la voz de Sofía, llena de alivio. Pensaban que la pesadilla estaba a punto de terminar. No sabían que solo acababa de empezar. Giré suavemente la llave. Sonó el clic del cerrojo al soltarse. Agarré el pomo, respiré hondo. Y entonces, ante la mirada de toda la familia, abrí la puerta de par en par. Lo primero que vieron fue una nube de vapor caliente que salía del baño. Y cuando el vapor se disipó, el escenario quedó al descubierto. La bañera de hidromasaje en forma de corazón todavía estaba llena de espuma y pétalos de rosa marchitos. Las velas aromáticas estaban casi consumidas, goteando cera por el suelo. Y en medio de esa escena romántica estaban nuestros dos protagonistas, Javier y Sofía, ambos completamente desnudos. Estaban de pie, encogidos, con el rostro pálido y la mirada perdida. Al ver la puerta abierta de golpe y decenas de pares de ojos fijos en ellos, se quedaron paralizados, como estatuas de sal. Sofía, por instinto, se agachó rápidamente, cubriéndose el pecho con las manos en un intento inútil de ocultar su desnudez, un gesto que solo hacía la escena más patética. Javier se quedó petrificado, con los ojos desorbitados, mirándome a mí, y luego a la multitud de parientes que los observaban atónitos. Abrió la boca, pero no pudo emitir ni un solo sonido. La casa entera se sumió en un silencio absoluto, un silencio más aterrador que cualquier grito. Todos estaban sin palabras. Las tías, los tíos, los primos, todos inmóviles, mirando fijamente la increíble escena. Habían oído, habían sospechado, pero verlo con sus propios ojos era un shock demasiado grande. Un sobrino ejemplar, un hombre casado, haciendo algo tan depravado con la joven empleada en su propia casa. Y entonces, el silencio se rompió. No por mi voz, ni por la de los dos culpables, sino por un grito agudo de Pilar. Se llevó la mano al pecho, con los ojos desorbitados, se tambaleó y se desplomó en el suelo. «Mamá, Pilar», gritos de pánico resonaron. La gente empezó a moverse caóticamente. Unos corrían a ayudar a Pilar, otros buscaban algo para que recuperara el aliento, otros llamaban a una ambulancia. En medio de ese caos, yo permanecía inmóvil en la puerta, con la mirada fría fija en los dos que se acurrucaban en la bañera. Miré a Javier, a sus ojos llenos de humillación, miedo y odio. No dije nada, solo esbocé una leve sonrisa, la más gélida que pude. «Mi fiesta, tu actuación, ¿te ha parecido espectacular, mi amor?» Y supe que esto era solo el principio. La verdadera tormenta estaba a punto de desatarse. Mi casa se convirtió en un instante en un mercado caótico. Gritos, llantos, murmullos, y los quejidos de Pilar se mezclaban en un barullo ensordecedor. Pilar no se había desmayado de verdad.
Estaba interpretando otro papel, el de una madre desconsolada, hundida por el pecado de su hijo, para desviar la atención y despertar la compasión. Pero esa actuación ya no funcionaba. Podrían compadecerla, pero no podrían borrar la imagen sórdida que acababan de presenciar. En medio del caos, yo era la única que mantenía la calma. No corría a ayudar a Pilar, ni me importaron los comentarios a mi alrededor. Mis ojos seguían fijos en los dos pecadores del baño. Seguían allí, encogidos, sin atreverse a salir. No tenían ropa, ni una tela con la que cubrirse. Estaban completamente aislados, expuestos al juicio de todos. Un momento después, quizás recuperando un poco la compostura, mi suegro, Antonio, rugió. «¿Qué hacéis ahí parados? Buscad algo para taparos y meteros en la habitación ahora mismo». Se giró hacia mi cuñada. «Ve a la habitación de Carmen y tráeles 2 toallas». La cuñada, todavía pálida por el shock, subió corriendo las escaleras. Segundos después, arrojó 2 toallas al baño y salió de allí a toda prisa, sin atreverse a mirar más. Javier y Sofía se envolvieron torpemente en las toallas. Con la cabeza gacha, intentaron abrirse paso entre la multitud para subir al segundo piso. Cada paso que daban estaba acompañado de miradas de desprecio y susurros mordaces. «Dios mío, no me lo puedo creer. Parecía tan recto y formal. Y la chica esa, con esa cara de mosquita muerta, ¿quién lo diría?». Yo permanecí allí, con los brazos cruzados, viéndolos huir humillados. Era el precio que tenían que pagar. Una vez que los 2 culpables desaparecieron, toda la atención se volvió hacia mí. Pilar, ayudada por varios familiares, se sentó en el sofá y comenzó su número de llanto y lamento. Ya no me insultaba. Se volvió hacia las tías, cogiéndoles las manos, con lágrimas en los ojos. «Qué desgracia la mía, queridas. Qué mala suerte tengo. Criar a un hijo, casarlo, para que al final haga algo que deshonra a toda la familia. Y la nuera, sabiendo lo que pasaba, en lugar de hablar con su marido y aconsejarlo, monta este circo para avergonzarnos a todos. ¿Qué sentido tiene mi vida ya?». Era muy astuta. Estaba intentando convertirlos a ella y a su hijo en víctimas, y a mí en una esposa cruel y despiadada, incapaz de guardar las apariencias por el bien de la familia. Algunos parientes, a los que nunca les había caído bien, empezaron a secundarla. Es verdad, al fin y al cabo son marido y mujer. Estas cosas se arreglan de puertas para adentro. Lo que ha hecho Carmen es pasarse un poco. Cierto, montar este escándalo. ¿Con qué cara vamos a mirar a los vecinos ahora? Yo solo sonreí con amargura. Sabía que era mi momento de hablar. No podía permitir que distorsionaran la verdad, que me convirtieran de víctima en verdugo. Me acerqué con calma frente a Pilar y la multitud. «Suegra, queridos tíos y primos», dije, con voz clara y firme. «Sé que lo que he hecho hoy puede parecerles excesivo, pero quiero preguntarles una cosa. Si estuvieran en mi lugar, ¿qué harían?». No esperé su respuesta. Continué. «Durante 10 años, he cumplido con mis deberes como nuera y esposa. ¿Le ha faltado algo alguna vez a esta familia? ¿He sido irrespetuosa o he menospreciado a mis suegros o a alguno de ustedes?». La sala quedó en silencio. Nadie podía negar lo que había hecho por esta familia. He sido paciente. He hecho la vista gorda. Mi voz empezó a temblar un poco. No de debilidad, sino de rabia contenida. Me he engañado a mí misma pensando que mi marido solo estaba distraído, que las señales eran coincidencias, pero no puedo seguir aguantando. No cuando esa misma empleada, la que se acostaba con mi marido, se atrevía a desafiarme y humillarme. No puedo quedarme callada cuando mi propia suegra, la persona a la que siempre he respetado, era quien encubría e incluso alentaba las malas acciones de su hijo. «Mientes». Pilar se levantó de un salto, señalándome. «¿Cuándo he encubierto yo a mi hijo? ¿Que no lo ha encubierto?». La miré directamente a los ojos, con una mirada afilada como un cuchillo. ¿Recuerda lo que le dijo a Javier y a Sofía el viernes pasado por la mañana, cuando yo estaba de viaje de negocios? Le aconsejó a su hijo que siguiera con Sofía, pero con discreción. Dijo que esperáramos unos años más, hasta que tuviéramos el control de la economía, y entonces, si quería dejarme, ya sería otro cantar. ¿Necesita que ponga la grabación para que usted y toda la familia la oigan con más claridad? Mis palabras fueron como una segunda bomba que explotó en medio del salón. Pilar se quedó helada, con el rostro lívido. Sus labios se movían sin emitir sonido. No podía creer que su malvado plan hubiera sido grabado. Los parientes también estaban atónitos. Miraron a Pilar con incredulidad. Resultaba que esa mujer que siempre había presumido de moral y principios, podía tener pensamientos y acciones tan viles. La situación había dado un vuelco total. Ya no era una esposa celosa que montaba un escándalo.
Era una víctima que se levantaba para desenmascarar una estafa organizada. Y sabía que esto no era todo. A la obra le quedaba un último acto. Un acto en el que no solo se revelaría la verdad sentimental, sino también la verdad económica. Y no sabía que la aparición inesperada de una persona llevaría este drama a un final aún más climático. Mis palabras sobre la grabación fueron como un veneno que paralizó por completo la capacidad de defensa de Pilar. Se desplomó en el sofá, con la mirada perdida, murmurando frases sin sentido. Había perdido de la manera más humillante y patética frente a toda su familia. Los parientes, tras el estupor inicial, comenzaron a mirarla de otra manera, ya no con respeto, sino con desprecio y decepción. Dios mío, nunca hubiera pensado que Pilar fuera así. Con razón la pobre Carmen ha tenido que llegar a esto. Desde luego las apariencias engañan. Antonio, mi suegro, tras presenciar el derrumbe de su esposa, también perdió toda su compostura. Se sentó en un rincón, en silencio, con el rostro envejecido 10 años. La familia que siempre se había enorgullecido de sus principios y su linaje, era ahora un chiste, un montón de escombros. En el momento de mayor tensión, sonó de nuevo el timbre. Todos se sobresaltaron. ¿Quién más podía ser a estas horas? Fui tranquilamente a abrir. En la puerta estaba David, mi abogado. Llevaba un elegante traje oscuro, un maletín de cuero en la mano, y lo seguían dos jóvenes colaboradores. Su apariencia profesional e imponente captó inmediatamente la atención de todos. Buenas noches a todos. Soy David, abogado y representante legal de mi clienta. La señora Carmen entró, con voz clara y firme que resonó en todo el salón. Estoy aquí esta noche, a petición de la señora Carmen, para aclarar algunas cuestiones legales en presencia de toda la familia. La aparición del abogado fue un golpe maestro para la familia de mi marido. No esperaban que no solo me atreviera a montar un escándalo, sino que también hubiera preparado una batalla legal en toda regla. Javier y Sofía, al oír el ruido, bajaron sigilosamente del segundo piso. Al ver a David y su equipo, sus rostros se pusieron aún más pálidos. David no les dio tiempo a reaccionar. Abrió su maletín y sacó varios dosieres, colocándolos ordenadamente sobre la mesa de centro. Señoras y señores, comenzó. En primer lugar, en lo que respecta a la relación ilícita entre el señor Javier y la señorita Sofía, disponemos de pruebas completas e irrefutables, incluyendo fotografías, vídeos y declaraciones de testigos. Esta es una base sólida para que la señora Carmen solicite el divorcio, atribuyendo la culpa total al señor Javier. Hizo una pausa mirando a Javier. En segundo lugar, y el asunto más importante, las finanzas levantó un grueso dossier. Aquí tenemos un estado detallado de todas las transacciones bancarias, contratos de compraventa de propiedades y bienes de valor del matrimonio durante los últimos 10 años, y tras un análisis exhaustivo, hemos detectado indicios de abuso de confianza, apropiación indebida y ocultación sistemática de bienes por parte del señor Javier. El salón volvió a sumirse en el silencio. Todos contenían la respiración. David pasaba las páginas, con la voz precisa de un fiscal. Concretamente, en los últimos 3 años, el señor Javier ha retirado en repetidas ocasiones grandes sumas de dinero de la cuenta conjunta con la excusa de inversiones de negocio. Sin embargo, al rastrear el flujo de dinero, hemos descubierto que todos esos fondos fueron transferidos a cuentas personales de la señorita Sofía y de algunos de sus familiares. La suma total asciende a más de 250.000 euros. No es verdad, balbució Javier, intentando defenderse. Ese dinero. Se lo presté. ¿Prestado? David esbozó una sonrisa irónica. También tenemos grabaciones del señor Javier y la señorita Sofía discutiendo el uso de ese dinero para comprar un chalet en la sierra. Esto no es un préstamo. Esto es un delito de apropiación indebida de bienes gananciales, continuó, sin darles respiro. Además, tenemos pruebas de que la señora Pilar, madre del señor Javier, solicitó en repetidas ocasiones a la señora Carmen grandes sumas de dinero bajo el pretexto de ayudar a la familia. Estas sumas también serán consideradas por nuestra parte como parte de una trama organizada de apropiación de patrimonio. Se giró para mirar a Pilar, que seguía inmóvil en el sofá. Señora, estas acciones, si se demuestran en un tribunal, podrían constituir un delito penal. La última bomba había sido lanzada. No era solo un divorcio, podía ser un caso penal. El miedo se reflejó en los rostros de todos ellos. Pensaban que solo estaban engañando a una esposa ingenua. No esperaban que sus acciones hubieran violado la ley de forma tan grave. Por lo tanto, concluyó David, con voz severa, hemos venido hoy aquí para hacerles una propuesta. O bien la familia acepta el acuerdo de divorcio que presentamos, en el que el señor Javier deberá devolver la totalidad del dinero sustraído y renunciar a cualquier otro bien, o bien presentaremos este dossier completo ante los tribunales y las autoridades competentes. La elección es suya.
Dejó sobre la mesa un acuerdo de divorcio ya redactado. Todas las miradas se clavaron en él como si fuera una sentencia de muerte. La familia Robles, esas personas siempre tan arrogantes, que siempre habían menospreciado a los demás, estaban ahora completamente acorraladas. No tenían escapatoria. Su obra de teatro, La farsa de una familia de principios y moral, había terminado oficialmente en la más absoluta humillación. Y supe que sus vidas, a partir de ese momento, nunca volverían a ser las mismas. El silencio que siguió a la declaración del abogado David fue más aterrador que un huracán. Era el silencio del colapso, de la desesperación. Toda la familia Robles permanecía sentada, inmóvil como estatuas, con los rostros pálidos, sin una gota de sangre. Miraban el acuerdo de divorcio sobre la mesa, y luego se miraban entre sí con pánico. La obra había terminado y ya no tenían ningún papel al que aferrarse. Antonio, mi suegro, fue el primero en derrumbarse. El hombre patriarcal, que siempre había valorado el honor por encima de todo, no pudo soportar tal humillación. Se llevó la mano al pecho, su rostro se tornó amoratado y se desplomó en el suelo. «Papá, Antonio». Los gritos volvieron a llenar la casa, que se sumió de nuevo en el caos. Pero esta vez no era el caos de la ira, sino el del miedo y la impotencia. Mientras todos se afanaban en llamar a una ambulancia y ayudar a Antonio, David y yo permanecimos sentados, tranquilos. No nos fuimos. Necesitábamos una respuesta final. Un rato después, una vez que Antonio recibió los primeros auxilios, Javier salió tambaleándose. Parecía un muerto viviente. Su pelo, siempre impecable, estaba revuelto. Su ropa de marca, arrugada. No se atrevió a mirarme a los ojos. Se acercó a la mesa, cogió el bolígrafo con mano temblorosa. Sin decir una palabra, firmó el acuerdo de divorcio. Cada trazo, torpe y vacilante, era una confesión tardía. Cuando dejó el bolígrafo, Pilar salió de la habitación. Ya no lloraba ni gritaba. Parecía haber envejecido 20 años. Sus ojos estaban hinchados y sin vida. Me miró, y luego miró el papel con la firma de su hijo. Un profundo suspiro escapó de su pecho. «Cógela», dijo, con voz ronca. «Considera que esta familia está en deuda contigo». No dije nada. Solo hice una señal a David. Él revisó cuidadosamente la firma y luego recogió todos los documentos. «Nuestra labor aquí ha terminado. Nos retiramos», dijo David cortésmente. Yo también me levanté en silencio y me dirigí a la puerta. No sentía la euforia de la victoria, solo un cansancio y un vacío inmensos. 10 años. 10 años de juventud, de amor y de sacrificio terminaban con una firma temblorosa y una frase amarga. Al cruzar esa puerta, supe que un capítulo de mi vida se había cerrado para siempre. Un capítulo lleno de falsa dulzura y dolor real. Los días siguientes, viví en una calma necesaria, me mudé del chalet y volví a mi pequeño apartamento, donde vivía antes de casarme. Los trámites del divorcio y la transferencia de bienes fueron gestionados por David de forma rápida y profesional. Tal como se acordó, Javier se fue con las manos vacías. El chalet, los coches y todo el dinero que había sustraído me fueron devueltos. Oí que la familia Robles tuvo que vender su piso para pagar deudas y los gastos médicos de Antonio. Javier, tras perderlo todo esposa, patrimonio y honor, no pudo recuperarse. Perdió su trabajo y se hundió en el alcohol. Sin dinero, Sofía también lo abandonó rápidamente, desapareciendo sin dejar rastro. Su profundo amor resultó estar construido sobre la mentira y el interés material. Pilar, tras el shock y el rechazo de sus parientes, cayó en una depresión. La familia que una vez se enorgulleció de su riqueza y estatus era ahora un montón de cenizas, una lección costosa sobre la codicia y la falsedad. Habían pagado un precio muy alto por lo que habían hecho. No me alegré de su caída. Simplemente vi la cruda realidad del karma. Se cosecha lo que se siembra. Sembraron vientos y ahora recogían tempestades. Por mi parte, no me dejé hundir en el pasado. Empecé una nueva vida. Me centré en hacer crecer mi cadena de spas. El trabajo me devolvió la alegría y la confianza. Retomé aficiones que había olvidado: pintar, bailar, unirme a clubes de lectura. Viajé más, descubrí nuevos lugares, conocí a gente nueva, me di cuenta de lo grande y hermoso que es el mundo, y de que la felicidad no tiene por qué depender de un hombre. También hice algo que consideré necesario. Usé parte del dinero recuperado para crear una pequeña fundación llamada Fundación Fénix, dedicada a ofrecer apoyo legal y psicológico gratuito a mujeres víctimas de maltrato o engaño en el matrimonio. Quería usar mi propia historia para ayudar a otras mujeres, para que no tuvieran que pasar por el dolor y la impotencia que yo había sufrido. Una tarde, durante la presentación de la fundación, vi una figura familiar al fondo de la sala. Era Javier. Estaba más delgado y envejecido. No se atrevió a acercarse, solo me miraba desde lejos, en silencio.
En sus ojos ya no vi arrogancia ni cálculo, solo un arrepentimiento tardío. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. No aparté la vista, solo asentí levemente. No era un gesto de perdón, sino de paz. Todas las cuentas estaban saldadas. Al final del evento, David se acercó, sonriendo. Hoy estás realmente radiante, Carmen. Es gracias a ti, respondí con una sonrisa sincera. Gracias, mi gran aliado. Juntos, miramos por la ventana el atardecer sobre la ciudad. Un naranja rojizo brillante, hermoso como un cuadro. Supe que mi vida, como el fénix, había renacido de sus cenizas. Un nuevo futuro, un nuevo viaje, se abría ante mí. Y esta vez, yo misma escribiría mi historia de felicidad. Una historia sin mentiras, solo con sinceridad y paz. El tiempo tiene un poder milagroso. Puede desvanecer los recuerdos, sanar las heridas y ayudar a ver el pasado con serenidad. Un año después del divorcio, mi vida había encontrado un nuevo rumbo. Mis spas Carmen Wellness no solo se habían recuperado, sino que prosperaban más que nunca. Abrí 2 nuevas sucursales, dando trabajo a decenas de personas. La Fundación Fénix también funcionaba a pleno rendimiento, ayudando a muchas mujeres a encontrar justicia y una nueva vida. Estaba ocupada, pero era una ocupación llena de sentido y alegría. Había encontrado mi misión. No ser una esposa perfecta, sino una mujer útil para la sociedad. Ya no pensaba mucho en Javier y su familia. A veces, me llegaban rumores de que, tras un tiempo en el paro y hundido, había encontrado un trabajo de oficinista con un sueldo modesto, que Pilar, tras el shock y el ostracismo familiar, se había vuelto una mujer silenciosa y solitaria, que la salud de Antonio empeoraba cada día. Ya no eran las figuras poderosas y arrogantes de antaño, eran solo los restos de un pasado de falso esplendor, existiendo en el olvido. No sentía alegría por su desgracia, ni rencor, solo la simple verdad de que la vida, aunque a veces tarde, siempre es justa. Una tarde, mientras me preparaba para salir de la oficina, recibí una llamada de un número desconocido. Dígame. ¿Hablo con la señora Carmen? Era la voz de una chica joven, algo tímida. Sí, soy yo. ¿Quién es? Soy Sofía, señora. Me quedé helada. Sofía, el nombre que había intentado borrar de mi memoria. Después de un año, ¿por qué me llamaba? ¿Qué quieres? Mi voz se volvió gélida. Señora, ¿podría verme un momento? Tengo algo muy importante que decirle. Por favor, solo una vez. La curiosidad venció a la cautela. Acepté verla en una pequeña cafetería. La Sofía de un año después había cambiado por completo. Ya no era la empleada ingenua, ni la amante descarada. Estaba delgada, pálida, vestida con sencillez. Sus ojos ya no tenían esa chispa de astucia, sino una profunda tristeza. Se sentó frente a mí, con la cabeza gacha. Lo siento, señora, fue lo primero que dijo, con voz temblorosa. Sé que es tarde para decirlo, pero lo siento de verdad. Fui una estúpida. El dinero y las promesas me cegaron. Guardé silencio, observándola. Después de irme de su casa, continuó. Pensé que podría empezar una nueva vida con ese dinero. Pero me equivoqué. El señor Javier, después de divorciarse, vino a buscarme para exigírmelo todo. Dijo que era dinero suyo, que tenía que devolverlo. Me lo quitó todo. El piso, el coche, hasta los pocos ahorros que tenía. Me abandonó sin piedad. Es el precio que tenías que pagar, dije, sin emoción. Sí, asintió, y las lágrimas empezaron a caer. Es mi castigo. Pero no he venido a pedirle compasión, he venido a devolverle algo. Sacó de su bolso una pequeña caja y la deslizó hacia mí. ¿Qué es esto? Pregunté. Es su anillo de bodas, dijo, con la voz quebrada. Aquel día, en medio del caos, lo cogí a escondidas. Pensé en venderlo para sobrevivir, pero no pude. Cada vez que lo miraba me sentía culpable. Le pertenece a usted. Abrí la caja. El anillo de diamantes que Javier me dio el día de nuestra boda seguía allí, brillante y hermoso. Pero para mí, ya no tenía ningún significado. Era solo el símbolo de una mentira. Cerré la caja y se la devolví. Ya no lo necesito. Quédatelo. Véndelo y empieza de nuevo. Considéralo tu primera lección sobre cómo ganar dinero con tu propio esfuerzo. Sofía me miró, incrédula. Probablemente no esperaba que la persona a la que tanto daño había hecho la tratara así. Rompió a llorar. Gracias, señora. Gracias. No dije más. Me levanté y me fui. No la perdonaba, pero ya no la odiaba. Guardar rencor solo carga el alma. Dejarlo ir era la verdadera forma de liberarme. Al salir de la cafetería empezó a lloviznar. No busqué refugio. Caminé bajo la lluvia, dejando que las gotas frías limpiaran los últimos vestigios del pasado. El encuentro con Sofía fue como el epílogo que cerraba por completo un capítulo viejo y doloroso.
Meses después, en una mañana soleada, David me llamó, eufórico. Carmen, ¿estás libre? Tengo buenas noticias. ¿Qué pasa? Reí. El caso de Javier y su familia ya tiene sentencia firme. Con las nuevas pruebas que encontramos de otras víctimas, ha sido condenado a 15 años de prisión por estafa y apropiación indebida. Su madre, Pilar, a 3 años de libertad condicional como cómplice. La justicia, al final, se ha hecho por completo. Sentí un profundo alivio. Gracias, David. Gracias por todo. De nada, dijo. Ah, y una cosa más. Este fin de semana doy una pequeña fiesta en casa. Tienes que venir. Hay alguien a quien quiero presentarte. ¿Quién? Pregunté, curiosa. Es un secreto. Ven y lo descubrirás. El fin de semana fui a casa de David. Era una fiesta acogedora en el jardín, con solo unos pocos amigos. Y entonces, David me presentó a un hombre. Era alto, de rostro amable y sonrisa cálida. Carmen, este es Miguel, un arquitecto de gran talento y un muy buen amigo mío. Nos dimos la mano. Nuestras miradas se cruzaron y sentí una ligera conexión, una calidez que hacía mucho tiempo que no sentía. Esa noche, hablamos durante horas. De trabajo, de aficiones, de la vida. Descubrí que teníamos mucho en común. Él también había pasado por una ruptura dolorosa y estaba en su propio viaje de reconstrucción. Al despedirme, me pidió mi número de teléfono. Espero tener la oportunidad de invitarte a un café, dijo, con esa misma sonrisa cálida. Sonreí y asentí. No sabía qué me depararía el futuro. No buscaba un nuevo amor con prisas. Pero sabía que mi corazón, después de un largo y frío invierno, empezaba a sentir los primeros rayos de sol. La semilla de una nueva felicidad, quizás, estaba empezando a germinar, y esta vez ya no sería ingenua. Dejaría que las cosas fluyeran, con el corazón abierto, pero con la mente clara. La vida aún era muy larga, y estaba lista para recibir las cosas buenas que me esperaban. El encuentro con Miguel fue como una brisa fresca que sopló suavemente en mi vida ya tranquila, trayendo un sabor nuevo y dulce. Empezamos a salir, sin prisas, sin pasiones arrebatadas. Nuestros sentimientos crecieron lentamente, construidos sobre la base de la comprensión y la sintonía. Era un hombre maduro, profundo y detallista. No decía palabras floridas. Demostraba su afecto con pequeños gestos sinceros. Recordaba que me gustaba el té de manzanilla con miel por la mañana. Era capaz de conducir 1 hora solo para traerme un pastel del que yo había hablado de pasada. Escuchaba mis planes para el negocio y para la Fundación Fénix con un respeto y una admiración genuinos. A su lado, no necesitaba ser fuerte todo el tiempo. Podía ser yo misma, mostrarme vulnerable, compartir miedos que nunca había confesado a nadie. Él no intentaba sobreprotegerme, simplemente estaba a mi lado. Me cogía la mano y decía, «Estoy aquí, no estás sola». Por primera vez en muchos años, volví a sentirme segura, amada de forma plena y sin condiciones. 1 año después de conocernos, durante un viaje a la mágica Granada, me pidió que me casara con él, sin velas, sin rosas, sin grandes promesas. Solo me cogió la mano, me miró a los ojos y dijo, «Carmen, cásate conmigo. No te prometo una vida de lujos, porque eso ya lo tienes. Solo te prometo un hombro en el que apoyarte, un hogar siempre lleno de risas y un amor sincero para el resto de mi vida». Lloré, lágrimas de felicidad, de plenitud, y dije que sí. Nuestra boda se celebró en una playa bañada por el sol y la brisa, solo con la familia y los amigos más cercanos. Con un vestido blanco inmaculado, caminé de la mano de Miguel por un pasillo de flores blancas. Miré al hombre a mi lado, el que me acompañaría el resto de mi vida, y supe que había encontrado mi verdadero refugio. La felicidad, a veces, no llega a la primera. Llega después de haber superado la tormenta, después de haber aprendido a amarnos a nosotros mismos y a valorar lo que tenemos. Nuestra vida de casados no tuvo los dramas de las películas. Fue una sucesión de días sencillos pero llenos de amor. Él me apoyaba en mi trabajo, convirtiéndose en un consejero invaluable. Yo cuidaba de nuestro pequeño nido, aprendiendo a cocinar sus platos favoritos. Leíamos juntos, veíamos películas juntos, viajábamos y descubríamos el mundo. Compartíamos cada alegría y cada tristeza. 2 años después de la boda, di a luz a un niño precioso. Mientras lo sostenía en mis brazos, Miguel estaba a mi lado, apretando mi mano. Sus ojos brillaban. «Gracias, mi amor», dijo. «Gracias por darme una familia completa». Mirando a mi hijo, mirando al hombre que amaba, me sentí la mujer más feliz del mundo. Todo el dolor del pasado parecía muy lejano, solo un vago recuerdo. A veces, todavía me llegan noticias de Javier. Salió de la cárcel tras una reducción de condena, pero su vida nunca volvió a ser la misma. Sin trabajo, sin familia, sin amigos,
Vivía una existencia solitaria en un pueblo perdido. Ya no lo odiaba, solo sentía lástima. Lo tuvo todo, pero su codicia y su falsedad se lo arrebataron. Mi historia, que comenzó con traición y lágrimas, tuvo un final feliz. Pero no fue un final fruto de la suerte. Fue un final forjado con valentía, con voluntad y con fe en las cosas buenas. Atravesé un largo y oscuro invierno, pero no me rendí. Convertí mis heridas en fortaleza, mi dolor en lecciones. Y finalmente, encontré una primavera radiante para mí. Una primavera con sol, con flores, con la risa de mi hijo y con un hombre que siempre está a mi lado, sosteniendo mi mano a través de cualquier tormenta. Mirando hacia atrás, solo quiero decirles a todas las mujeres que han enfrentado o enfrentarán dificultades: nunca perdáis la esperanza, nunca perdáis la fe en vosotras mismas. Después de la lluvia, siempre sale el sol, y después de la tormenta, la felicidad llegará, siempre que seamos lo suficientemente fuertes para esperar y lo suficientemente valientes para aferrarla. Mi vida es la prueba de ello. Estimados oyentes, así concluye el tempestuoso viaje de Carmen, con un final verdaderamente pleno. Al cerrar las últimas páginas de esta historia, quizás lo que más perdura en nosotros no es la satisfacción de ver al mal castigado, sino una profunda admiración por la extraordinaria fuerza de una mujer. La historia de Carmen no es solo una tragedia sobre la traición, es un himno al renacimiento. Nos enseña que a veces el infierno más cruel no lo crea el destino, sino las personas a las que más amamos. Y es desde las cenizas de esa destrucción que, si tenemos el coraje suficiente, podemos resurgir como un fénix, más brillantes y fuertes que nunca. A menudo pensamos que el silencio es oro, que la paciencia preserva la paz familiar, pero esta historia demuestra que el silencio ante el mal, la paciencia ante la traición, no es una virtud, sino una forma de consentir que la maldad se propague. Carmen dedicó 10 años a construir, a sacrificarse, a confiar ciegamente. No se dio cuenta de que en la casa que construyó con amor y sudor, estaba criando serpientes venenosas. La lección amarga pero invaluable aquí es que la bondad y el sacrificio solo tienen valor cuando se otorgan a la persona correcta. Nunca te entregues incondicionalmente hasta el punto de perderte a ti misma. Porque cuando dejas de respetar tu propio valor, no puedes esperar que otros te respeten. Lo más admirable de Carmen no es cómo se vengó, sino cómo se levantó. No eligió el escándalo, ni el llanto desconsolado. Transformó su dolor en fuerza, sus lágrimas en razón. Usó su inteligencia y su determinación para reunir pruebas y luchar metódicamente en el frente legal. Esta es la imagen de la mujer moderna, independiente, resiliente, que sabe usar el conocimiento y la ley para proteger su dignidad y sus derechos. Demostró que la mujer más fuerte no es la que nunca cae, sino la que sabe levantarse del mismo lugar donde tropezó, con orgullo y dignidad. Y quizás la lección más profunda se encuentra en el final. Carmen no dejó que el odio consumiera su alma. Eligió soltar, perdonar los pedazos del pasado para abrir su corazón a un futuro más brillante. Usó su propio dolor para crear la Fundación Fénix, convirtiendo su tragedia personal en una misión para ayudar a la comunidad. Esa es la venganza más dulce y significativa: vivir una vida plena, feliz y generosa, para que aquellos que una vez te hicieron daño se den cuenta de que no pudieron destruirte, sino que solo te hicieron más fuerte. La historia que acabamos de compartir fue creada con el único propósito de educar, de ofrecer valiosas lecciones sobre la vida y los valores humanos. Cada personaje y cada giro, por dramático que sea, busca transmitir un mensaje de humanidad, con la esperanza de que cada uno de nosotros, especialmente las mujeres, encuentre siempre la fuerza interior para superar cualquier adversidad. Como autor de esta historia, debo confesar que el momento que más me estremeció no fue la escena de la bañera, sino la grabación de la conversación entre Javier y su madre. La naturalidad con la que Pilar aconsejaba a su hijo que continuara su aventura y esperara unos años para tomar el control de la economía antes de deshacerse de su esposa, reveló una verdad brutal. No era simple encubrimiento maternal, era una conspiración calculada, una depravación moral inaceptable. No solo eran infieles, eran estafadores. Para mí, el mayor crimen de Javier no fue su lujuria, sino su cobardía y su falsedad. Convirtió el amor y el sacrificio de su esposa en una herramienta para su propio beneficio. Quería el dinero de su esposa y el amor de su amante. Es el colmo del egoísmo. Creo que los hombres como Javier no son raros. Son parásitos con apariencia pulcra, que se alimentan de mujeres exitosas, pero emocionalmente vulnerables. El detalle de que Carmen decidiera instalar cámaras ocultas fue el punto de inflexión y lo que más me satisface. Muestra su transformación de una esposa sumisa a una mujer decidida, que ya no espera pasivamente, sino que busca activamente la verdad. La fiesta sorpresa puede considerarse cruel,
pero para mí fue una acción necesaria. A veces, para curar una herida gangrenada, se necesita un bisturí. La humillación que sufrieron fue proporcional a la bajeza de sus actos. Y finalmente, la decisión de Carmen de crear la Fundación Fénix es el final que yo deseaba. No dejó que su tragedia terminara en odio. La convirtió en un nuevo comienzo, una fuente de inspiración. Es una madurez increíble, una victoria no solo sobre sus enemigos, sino sobre su propio dolor. Esta historia para mí no es sobre venganza, sino sobre liberación y renacimiento. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de las acciones de Carmen? Si estuvieran en su lugar, ¿tendrían el coraje de hacer lo mismo? Dejen sus pensamientos y reflexiones en los comentarios. Cada opinión es una perspectiva valiosa. Si la historia de hoy les ha hecho reflexionar, no olviden darle a me gusta y compartir este video para difundir su poderoso mensaje. Y sobre todo, suscríbanse al canal y activen la campana, porque nuestro viaje en busca de los verdaderos valores de la vida continúa. Muchas gracias por su compañía y hasta la próxima historia.